Hola, soy José Moreno, soy el responsable de formación de PLC Madrid. Os quiero dar la bienvenida a esta jornada de protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones. Es un tema muy interesante y en algunas ocasiones muy desconocido por parte de los instaladores. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante y para ello vamos a contar con un experto en la materia. Se trata de Jorge Gironella. Gracias, José. Pues aquí estamos. Como les comentó, vamos a abordar hoy en la jornada un tema que tiene unas características muy particulares. Es decir, es un tema que se aborda de forma muy separada y que no se hace generalmente de forma integrada. Es decir, lo que pretendemos en la jornada es dar una visión sintetizada, pero al final no desagregada, de los diferentes temas que tienen que ver con la protección de descargas atmosféricas y sobretensión. Un poco de historia. Todos la conocen, pero también vale la pena recordarla. En tiempos tan lejanos como en el 1752, Benjamin Franklin, saben, lo conocen, todo un personaje de la política y de la cultura norteamericana, pues arriesgándose a morir en un intento por la ciencia, como hacen muchos de los científicos que nos han dado tantos conocimientos, pues se inventó una forma de dirigir o controlar un rayo. ¿Qué hizo Franklin? Pues sencillamente se cogió una cometa eh, con unos dos o tres auxiliares, logró levantarla hasta la nube de tormenta y con un dispositivo que llamó llave, pues conectó a tierra ese conductor de cobre. Es decir, esa cometa pues tenía un conductor de cobre que era el conductor que iba, en teoría, a conducir la descarga atmosférica hasta tierra. Bueno, pues lo hizo, lo logró, supongo que habrá pasado algún susto, y finalmente, pues, inventó el pararrayos. Ese pararrayo que, como se conoce internacionalmente durante tantos años, pues es pararrayo tipo Franklin. O es de punta, o sea, un pararrayo, una punta de cobre o cualquier metal que sirva a ese fin y que está conectado a tierra a través de un bajante, un conductor que en nuestros tiempos pues es un conductor de cobre. Bien, además de el pararrayo, pues también Franklin descubrió esto que está aquí arriba y lo aplicó, o sea que es un detector de tormenta, o sea, muy elemental, que después veremos al final de la jornada. No porque lo tenga físicamente, sino para explicar cómo es que funciona este detector. Esa campana alertaba, la podías colocar, o las colocaban generalmente estos detectores en las iglesias, que eran pues las alturas más representativas de una población, se conectaba a tierra y a un dispositivo que llamó pararrayos y esas campanas pues sonaban en función del campo eléctrico que había en la atmósfera. Después de este pequeño eh, hecho histórico, pero muy importante, entraremos a hablar precisamente de sobretensión. Bueno, ¿qué cosa es una sobretensión? Para no darle mucha vuelta a esto, una sobretensión en redes eléctricas se considera cuando el valor efectivo de esa tensión sobrepasa el 10% del valor nominal. Y eso es una definición genérica, o sea, es una definición que no entra a ver cuál es el origen de la sobretensión, sino es una definición de qué es una sobretensión. Puede ocurrir, pues, en una red eléctrica, entre líneas de la misma red o entre línea neutro o entre línea y tierra, o sea, se puede percibir en cualquiera de estas ocasiones. Decir también, y muy importante, y es donde nos centraremos ahora en el resto de la presentación, que estas sobretensiones no tienen un origen único y en ocasiones pueden, pues como está explicado en la transparencia, combinarse varias de sus causas al mismo tiempo, lo cual empeora la solución del problema. Vamos a ver en este gráfico que les he mencionado cuáles son los comportamientos posibles que puede tener una forma de onda de tensión. Primero,
Tenemos una tensión normal o nominal, o sea, es una tensión sinusoidal limpia, no tiene armónico, tiene un valor máximo estable y sencillamente ocurren o pueden ocurrir estas alteraciones. Son, primero, bueno, una baja tensión o subtensión. Tenemos aquí un área donde hay un pico de tensión bastante alto, llamaremos a esto transitorio. Otra que también es por encima del nominal, que es esta raya punteada en azul, que llamaremos permanente, porque dura o puede durar durante ciclos incluso más tiempo. Tenemos una interrupción, o sea, tensión cero, que es esta área que está aquí. Tenemos los dichosos armónicos que tanto perturban las redes eléctricas en la actualidad y este último que es la interferencia electromagnética. ¿Qué tenemos que ver con esto? Bueno, pues lo ideal, que es este primer tramo que está aquí de esta tensión sinusoidal, después resulta ser que en la realidad tiene todos estos comportamientos que están aquí. Todos esos comportamientos se conocen en el mundo actual como problemas de calidad de la energía. Esos problemas de calidad de energía tienen que ser medidos por equipos especiales, analizadores de redes, tiene que estar preparado la persona que interpreta esos resultados y, bueno, pues uno de los cursos que también damos en PLC y lo daremos próximamente. ¿De qué nos vamos a ocupar hoy? Bueno, de este tramo que está aquí, que está señalado en azul, que son de las tensiones de alto valor, o sea, sobretensiones, pero transitorias. También hablaremos de las permanentes, pero bueno, no es lo que nos ocupa. Fíjense que de todo ese espectro de tensión que puede existir en una red eléctrica, por la importancia que tiene, solo vamos a ocuparnos de estos picos que aparecen aquí, como lo pueden ver. Lo demás es objeto de estudio en otro momento, no en el actual. Ese 23% pues son la primera causa de pérdidas económicas en equipos electrónicos por concepto de costo de reparación y reposición de equipo, interrupción del servicio, que lógicamente si se daña el equipo, el servicio o el proceso productivo podemos agregar. Pérdidas irreparables de sistemas informáticos y de comunicaciones y pérdidas de producción en sentido general. O sea, estos son los aspectos que generan un sobrecoste en las instalaciones eléctricas producto de las sobretensiones. Todavía no nos hemos dicho los orígenes y pensamos que a lo mejor es posible que las sobretensiones pues no estén todos los días, como no se ven. O sea, uno de los grandes problemas que tienen los problemas eléctricos en general es que usted no puede verlo, usted los puede medir, los puede registrar, pero no los puede ver como otros fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria. Con las sobretensiones pasa esto. Y sobre todo, por ejemplo, porque no conocemos, y vamos a tratar de que hoy ustedes tengan conciencia de ello, qué equipos pueden tener incidencia en la ocurrencia de las sobretensiones transitorias, fundamentalmente en cualquier tipo de instalación, que puede ser desde la propia casa hasta un edificio de vivienda en su conjunto, que puede ser un edificio de oficina, como puede ser una de las torres de aquí de Madrid, una instalación en un polígono industrial o todas las instalaciones que pueda haber, fábricas que pueda haber en un conjunto de un polígono industrial y que empiezan a pasar cosas y no tenemos explicación. Tarjetas de red que fallan, autómatas que dejan de funcionar porque tienen alguna avería inexplicable, o sea, todo estaba funcionando bien, pérdida de datos en una red informática, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el escenario actual que tenemos en nuestras vidas diarias? Bueno, pues tenemos, recordarán, si se fijan, una presencia generalizada de equipos que emplean componentes electrónicos. O sea, a diferencia de lo que ocurría, pues, quizás en la década del 50 del siglo pasado, incluso ya posteriormente, en los años 70, pues empieza a entrar en el mercado un grupo de elementos que facilitan la vida cotidiana, que organizan procesos productivos, que hacen más factible un proceso productivo más eficiente, que
tenemos televisores que son mejores que los antiguos televisores de pantalla de rayos catódicos, y todos esos elementos pues tienen componentes electrónicos. Los teléfonos digitales, los cargadores. Usted se levanta de noche en su casa y seguramente verá LED en cualquier lugar, porque está todo señalizado con electrónica. Y ya no es igual entonces los equipos que se usaban en los años 50 a los que hoy empleamos con los mismos fines. Debo recordar que precisamente este elemento de las componentes electrónicas sensibles hace que por un lado se mejore el equipamiento, pero lo expone precisamente a otros daños, posibles daños que antes no existían porque eran equipos muy robustos. Recordarán, bueno, pues un televisor de válvula, evidente, eso no se rompía, no había forma de romperlo, era porque su vida útil, pues el tubo de rayos catódicos, la válvula, agotaba el material por el cual estaba emitiendo y por lo tanto cedía, pero no porque hubiera una sobretensión, que tampoco las había mucho, tampoco las había. Bueno, ¿cómo se resuelve eso o qué hay que hacer para minimizar eso? Bueno, puedes contar con un esquema de protección integral adecuado ante este fenómeno multicasual y frecuente, es decir, pasa todos los días y tiene diferentes causas, la sobretensión. Ahora, ¿cómo se clasifican las sobretensiones? Bueno, primero, en función de la duración. O sea, hay varios parámetros. Primero, duración. Pueden ser temporales o permanentes. ¿Cuáles son las temporales o permanentes? Bueno, aquellas que ocurren porque el sistema opera, o sea, sale de pronto un gran consumidor y eso implica pues una subida de la tensión que puede durar algunos ciclos o hasta algunas horas en la red, y están las de transitorias o de muy corta duración, que son las que nos vamos a ocupar en la jornada de hoy y que son las que causan estos daños que les he mencionado. Las temporales, ¿por qué pueden ocurrir? Bueno, pueden ocurrir primero que todo por defectos o interrupción del neutro, pueden ocurrir por defectos en los centros de transformación y operaciones normales del sistema eléctrico, es lo que le he comentado. Y pueden ocurrir entre fases y neutros. Ahora, bien, entremos ahora en transitorias o de muy corta duración. Primero, aquí no estamos hablando de volt, sigue siendo por encima del 10%, pero aquí podemos estar hablando ya del orden de los kilovoltios. Y hablando de los kilovoltios, entonces ya todos los equipos que puedan sufrir esta sobretensión pues están expuestos a un daño seguro. Daño que puede ser de vida o un daño de depreciación de la vida útil del equipo. O sea, o muere el equipo porque lo reventó o sencillamente lo deprecia sucesivamente. Eso es una de las primeras cosas. Segundo, esa duración es del orden de los microsegundos y menos. Es decir, no es algo que esté en el tiempo, que dure pues una hora, media hora, sino estamos hablando que son microsegundos y por lo tanto son eventos muy rápidos, gran amplitud y muy rápido. Su origen, bueno, pues puede ser de varias causas, pero pueden ser conmutaciones en la red, el arranque o parada de motores, y aquí hago la primera llamada, eso ocurre en cualquier instalación, pero ocurre también en una vivienda, pero puede ocurrir también en una oficina, porque no pensemos en los motores industriales, puede ser cualquier tipo de equipo que tenga un motor. Puede ocurrir también por la operación de equipos que utilizan el arco eléctrico para su funcionamiento, después profundizaremos un poco más de esto, y por supuesto, el más devastador de todo, que son las descargas de rayos. ¿Está bien? O sea, todos esos que he mencionado son transitorias de muy corta duración, que son las que estamos viendo ahora en la jornada. Bien, resumiendo lo que he dicho hasta ahora. O sea, ¿cuáles son las sobretensiones que nosotros vamos a estudiar? Bueno, 4 tipos de sobretensiones. Debidas al impacto indirecto de rayos, sobretensiones de maniobra o funcionamiento, sobretensiones transitorias de frecuencia industrial y sobretensiones electrostáticas. Esta no es muy conocida, pero puede estar presente todos los días también. Sobre todo clima seco, pues pueden provocar que los
elementos de una instalación se carguen electrostáticamente y bueno, usted pasa a veces y toca y le da un buen corrientazo. Eso le pasa incluso cuando usted se levanta en invierno, sobre todo, que el clima es mucho más seco, se levanta de la cama, inmediatamente escucha las chispas. O sea, el chisporreteo del pelo es porque todo el ambiente está cargado electrostáticamente y crea sobretensión. Veremos después dónde interesa esto. Bueno, empezaremos por la primera de todas, de las sobretensiones transitorias y la más violenta de todas. O sea, que es la del directo o indirecto provocadas por los rayos. Noten esos valores que estoy hablando. Aquí estamos hablando de valores muy importantes, o sea, más de 100 kilovoltios y estamos hablando de más de 100 kiloamperes. O sea, son fenómenos muy violentos que existen en la naturaleza y que la capacidad destructiva que tienen los rayos es muy grande. Fíjense que es el 20% de las sobretensiones transitorias que podemos ver en una red eléctrica. A favor de los rayos, pues habría que decir que son una de los que contribuyeron a que nuestro planeta tenga atmósfera, porque contribuyó precisamente a la capa de ozono. O sea, cuando hay una descarga atmosférica en la atmósfera, se crea ozono. Y ese ozono, bueno, se fue acumulando en altas capas de la atmósfera y es lo que nos protege después a lo largo de todos los millones de años. Aquí algunos ejemplos de rayos. O sea, son muy fotografiadas las tormentas eléctricas, eso es casi que psicosis. Muchos fotógrafos le dedican a esto muchísimo tiempo de sus vidas. Pero bueno, le he traído algunas fotos interesantes para que entiendan la potencia que manejan estos efectos. Barcelona, Madrid, aquí abajo. Impacto directo en una línea eléctrica. Esta es la línea, este es uno de los postes. Cayó en la línea. En una subestación eléctrica, aquí. En un poste de alumbrado público de esta autopista. En un árbol. En un avión. Y en la playa. Fíjense. Y he dejado esta para el final, no por gusto. En las características, las descargas en el mar tienen una particularidad. O sea, como el potencial está muy repartido, entonces ocurre con frecuencia eso que están viendo ustedes. O sea, no es una descarga, sino pueden ocurrir en simultáneo muchos trazadores descendentes, derivan directamente a tierra a través del mar y no lo hacen en el mismo punto, sino que tienen varios impactos. Por eso es tan peligroso estar dentro del agua cuando hay una tormenta eléctrica. O sea, eso usted no lo ve, lo que es una foto. Pero eso duró, pues, qué sé yo, menos de un segundo. Esa foto que está ahí, menos de un segundo el impacto que tiene. Cualquier cosa que hubiera en el agua, en ese entorno, pues puede haber sufrido daño. Ahora bien, esta sobretensión, ¿qué forma de onda tiene? Primero que todo, no es sinusoidal. O sea, esto no es un generador que está generando una forma de onda sinusoidal para repartir energía eléctrica. No, esto es un evento traumático, transitorio, de gran amplitud y de cortos tiempos de duración. Por lo tanto, estamos hablando de este pico que mencioné ya y que les mostré en los primeros minutos, y ese pico corresponde con estas formas de onda. Por ejemplo, la onda de rayo es una onda que tiene este comportamiento y pasa de 0 a valor máximo en 10 microsegundos. Y después de este valor cae al 50% en 350 microsegundos. Quiere decir que esta es la forma de onda de un rayo y que es aceptada internacionalmente. ¿Para qué? Bueno, pues para probar los equipos que van a proteger pues contra estos fenómenos. Esta otra forma de onda, que es bastante similar a la anterior, tiene una diferencia muy grande. Bueno, recordemos que lo que está aquí abajo es energía, o sea, todo suponiendo que esta sea la intensidad y este sea el tiempo, pues corriente al cuadrado por el tiempo es energía. ¿Está bien?
Y esta forma de onda, que repito, es similar, tiene otro comportamiento, pero sigue siendo también igual. Es decir, en vez de ser 10 microsegundos, son 8 para alcanzar el valor máximo y el 50% de ese valor máximo lo alcanza en 20 microsegundos. Por eso es 8 en 20 microsegundos. Estas dos ondas, ¿para qué se utilizan? Bueno, pues para probar los equipos de protección. Verán después que los pararrayos se prueban con esta forma de onda en laboratorios de alta tensión y de altas corrientes, porque son las dos cosas lo que hay que probar. Y esta es la forma de onda que se utiliza para probar los supresores de sobretensión. Si usted pone ambas ondas en simultáneo, verá que la que está en rojo aquí a la derecha, pues la onda de rayo, y por lo tanto todo lo que está bajo esta área, o sea, bajo esta curva, que es toda esta área que está aquí es energía, y esta en verde pequeñita es esta que está aquí al lado. O sea, las dos son ondas de sobretensiones, pero la magnitud de la energía que ellas manejan, es diferente. Eso es importante para, insisto, las pruebas de los pararrayos y las pruebas de los supresores. Bien. Vamos, aquí terminamos con las transitorias debido a descargas atmosféricas. Vamos ahora a la que resulta ser la más dañina para todos los equipos electrónicos. Bueno, las transitorias de sobretensión de rayos son desastrosas para la electrónica. Pero esa es muy difícil que sea la principal causa, es el 20%. Ni caen rayos todos los días tampoco, ni caen rayos en nuestras instalaciones. Puede ser que caiga en una instalación a 1 kilómetro o en la nuestra, pero no todos los días hay sobretensiones de rayos. Sin embargo, estas sobretensiones de maniobra o funcionamiento sí son las que ocurren casi cotidianamente en cualquier instalación eléctrica. Y veremos que el origen de estas está pues en todos los equipos que casi tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que provocan estas sobretensiones? Primero, como su magnitud no es tan elevada, o sea que no estamos hablando de 100 kilovoltios, sino que estamos hablando tal vez de algunos cientos por encima de la tensión nominal, sí, muy por encima del 10%, pero no del orden de las descargas atmosféricas, pues poco a poco van creando un envejecimiento prematuro de estos equipos. Van como desgastándolos. Lo están sometiendo a un sobretrabajo producto de esta sobretensión. Y lo que va a provocar eso al final es un sobrecoste, un acortamiento de la vida útil, y que por lo tanto es aquí, si bien digo que en estas sobretensiones se usan, por ejemplo, para proteger, son los pararrayos, en estas se usan los supresores de sobretensión, que los vamos a ver por supuesto en la jornada. Ahora, pues, ¿cómo surgen estas sobretensiones? Porque si no hay rayos, no hay sobretensiones, no, error. Las causas, como dije al principio, de sobretensiones son de varios tipos. Una son los rayos, son los de mayor magnitud y mayor energía, pero existen muchas causas después que provocan también sobretensiones, no tan representativas, pero muy desgastantes. Por ejemplo, primera causa, arranque y parada de motores eléctricos de mediana y gran potencia de accionamientos como bombas y compresores. O sea, eso está, hoy en día, saben que perfectamente cualquier instalación maneja este tipo de equipamiento y que esos equipos están entrando y saliendo paradas, tienen variadores de velocidad, se le controla y cada vez que hay una transición de la operación, pues está provocando sobretensión. Después veremos qué tipo de sobretensión, cómo se inducen estas sobretensiones. Pero si usted tiene bombas, si usted tiene compresores y son equipos que están funcionando, usted está en peligro de tener lo que se conoce como sobretensiones de maniobra o funcionamiento. Otro elemento importante o dispositivo son la operación de equipos de soldaduras por arco eléctrico o los hornos de arco eléctrico. O sea, aquí estamos hablando que son operaciones que pueden existir cotidianamente en una instalación, que pasamos a veces por alto, pero está haciendo que cada vez que hay un punto de soldadura, como estoy mostrando aquí, o este horno de arco eléctrico, que es un cortocircuito, o sea, el horno de arco eléctrico trifásico es un cortocircuito para fundir los metales.
provoca transitorios de tensión muy grandes, muy importantes, no llegan a ser de la magnitud del rayo, pero sí importantes en redes eléctricas. En las redes eléctricas es instalación. Puede ocurrir una sobretensión producto de la operación, digamos, de un horno de arco eléctrico y sin embargo repercute en una computadora que falla la tarjeta de red de la computadora. Dice, bueno, ¿cómo es posible si yo tengo una tarjeta de red que es de calidad, que la seleccioné con el mejor fabricante, que me costó mucho dinero y la tarjeta dura? Pues nada. Bueno, porque sencillamente usted tiene este problema, que no lo sabe, tiene problemas de sobretensión y esa sobretensión están degradando poco a poco esa electrónica y llega un momento en que en vez de durar por lo que tiene que durar 5 o 10 años, le dura un año o 6 meses. Tengo experiencias personales al respecto en equipos que incluso en mi casa pues han sufrido sobretensiones y de pronto fallan, como pizarras telefónicas, etcétera. Recuerden, las preguntas que tengan las pueden ir pasándonos por el chat, ya veo algunas. Ajá, bueno, serán respondidas, por supuesto, al término. Bueno, ¿qué otros equipos también pueden provocar sobretensiones de funcionamiento o maniobra? Pues estos que están aquí. Verán que son equipos comunes, que no sabíamos que a lo mejor podían provocar esta sobretensión. Sistemas de clima más grandes, más pequeños. ¿Dónde afectan estos equipos las sobretensiones? Bueno, dentro de, digamos, de las viviendas que están conectados en esos circuitos. Estos son por equipos que pueden estar en los hoteles, grandes edificios de oficina. Y estos que están aquí son todos conocidos, son ascensores. Y esos ascensores, pues constantemente, por mucha tecnología que tengan, variadores de velocidad, etcétera, para el ahorro, pero constantemente están subiendo y bajando. Eso implica arranque y parada de motores. Y arranque y parada de motores son causas de la sobretensión. Quiere decir que los equipos de climatización y los equipos de ascensores provocan también causas de sobretensión. Piensen ustedes que, bueno, esto está en cualquier edificio. Nada. Y tal vez cuando siempre hablo de esto es donde más sorpresa hay. Dentro de las sobretensiones de maniobra y funcionamiento, pues están estos equipos ofimáticos que hoy en día están en cualquier lugar, está en una oficina de la más modesta de una empresa, puede ser grandes o pequeñas, si son grandes a lo mejor hay más, si son pequeñas siempre van a tener una fotocopiadora o una impresora y van a tener también posibilidades de provocar sobretensión. Miren, estas son las potencias que manejan. Fíjense, estoy hablando de un poco más de un kilowatt, y aquí 2,6, o sea, ya depende del tamaño y las funciones que realice este equipo. Pero cuando usted está conmutando 2 kilowatts en un arranque y una parada, sobre todo cuando usted está reproduciendo o usted está fotocopiando un material, eso implica pues alteraciones en la red eléctrica que va a provocar sobretensiones transitorias de corta duración. Y esas son, resumo, las de maniobra. Hay otro también que no es muy común, pero ocurre, que es con los resierres del sistema. O sea, cuando hay una falla externa, hay una falta externa, no sé, una rama cayó en un árbol, en una línea, producto de una tormenta de aire, pues eso provoca una aparente falla. Pero bueno, es que la rama provocó la falta y después desapareció. ¿Qué hace el resierre? Bueno, el resierre precisamente interrumpe cuando ocurre la falta, espera un tiempo y vuelve a cerrar. Bueno, pero cuando cierra, ¿qué ocurre? Bueno, pues conecta un grupo de equipos enormes que están ahí, que se habían desconectado. Esos son sobretensiones típicas que ocurren, que pueden ser muy importantes, repito, pero por cargas inductivas. Es decir, recuerden que las inductancias se oponen al cambio brusco de la tensión y por lo tanto, cuando usted hace un rescierre y tiene cargas inductivas, que puede ser cargas motoras en una instalación industrial, todos esos motores pues, tratan de arrancar en simultáneo o escalonadamente y eso provoca una sobretensión también en la red. Es decir, esas son las causas fundamentales de las sobretensiones de maniobra. Rápidamente, las sobretensiones maniobras de frecuencia industrial, fíjense que está aquí, no hay alteraciones de la forma de onda, sí de la amplitud,
pero se mantiene la frecuencia. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues puede ocurrir por estas causas. Voy a ir un poco más rápido porque tampoco es la que más nos va a ocupar. Puede ser cuando fallas de aislamiento, puede ocurrir también por un defecto de cable, por ejemplo, un conductor de media tensión cae en una línea de baja tensión. Tuve la oportunidad ya hace unos años, una escuela que de pronto, pues, todas las luminarias de parque que tenía en su jardín empezaron a echar humo un buen día, los enchufes también, todos los equipos que estaban conectados, y nadie sabía qué pasa. Y bueno, nos llamaron a ver cuál era la causa de esto, ¿no? Y cómo resolverlo. ¿Qué pasó? Bueno, pues en la carretera que daba la Cometida, que era una línea aérea hacia esa escuela, pues ese camión que tenía una carga más elevada de lo que debía ser, cortó una de las líneas de tensión. Esa línea de tensión cayó a la carretera, o sea, a tierra, ahí mismo estaba el centro de transformación, y de pronto ese neutro pues elevó su nivel de tensión. Y ya no era ni raíz de 3, ni era entre línea y neutro, ¿no? El neutro desapareció y se convirtió en un elemento activo de muy alta tensión. Por supuesto que acabó con todo el equipamiento que estaba conectado. Y la última causa de sobretensiones transitorias son las de origen electrostático. Eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en estaciones de descargas de carros cisternas, o sea, camiones cisternas, porque esos camiones, como van por la carretera, pues muchos a veces se usaba antes, no sé si todavía se usa, cadenas que estaban arrastrándose por la carretera para que fueran descargándose. Cuando llega al punto de descarga hay que conectar el camión a tierra, o sea, la puesta a tierra del punto de descarga. Todas son instalaciones que diseñadas, no es que coja un conductor y lo ponga donde le da la gana, sino hay una puesta a tierra, están las conexiones y se conectan para evitar eso. La figura que está aquí, muy coloquial de ella, pues aquí lo que estamos hablando es una bobina de papel. Bobina de papel que puede ser en un periódico impreso. Bueno, pues esa bobina, al dar vuelta para, para la operación de esa máquina, pues va a generar o se va a tener una carga electrostática. Quiere decir que el operador, si no está bien aislado, al tocar por la manipulación normal que tenga en la bobina, le puede dar un buen susto. ¿Dónde es importante tener en cuenta las sobretensiones electrostáticas? Bueno, pues saben, en los salones de operaciones. Hubo un estudio hace muchos años de los alemanes que empezaron a morir personas en las operaciones y no sabían por qué. Una operación aparentemente sencilla y de pronto hacían paradas cardíacas. Y se dieron cuenta que se cargaban electrostáticamente los cirujanos y cuando tocaban el paciente pues le daba una descarga. Y eso provocaba un paro cardíaco. Nada que ver, le iban a hacer una vesícula y sencillamente moría de un paro cardíaco. Cosas de esas pasan, pero bueno, ya existen las normativas para que esto no ocurra en estos casos. Una vez vistas las sobretensiones que existen y las cuales son las que nos interesan, vamos a ver cómo se propagan, porque tampoco se está claro de cómo se propagan estas sobretensiones. Pueden propagarse en las redes de energía, en las redes de datos, en las redes de medición y control, es decir, todo lo que es autómata, en las redes de radiofrecuencia y comunicaciones en general. O sea, la telefonía, por ejemplo, cuando tiene cobre, pues es muy propensa a sufrir propagaciones de sobretensión. También lo sé por experiencia personal. La forma de propagarse es esta que estoy mencionando aquí. O sea, hay tres formas clásicas de propagación. ¿Cuál es la más importante? Bueno, pues depende muchas veces del origen de la sobretensión. Por ejemplo, se conoce por acoplamiento galvánico de conducción a todas aquellas que vienen por las líneas y que generalmente son las dedicadas al rayo o provocadas por descargas de impactos en las fotos que les mostré al principio, impactos en las líneas aéreas. Hay que decir que estas líneas aéreas
pues un rayo, una descarga atmosférica que puede estar a más de 7 o 8 kilómetros, puede llegar a una instalación, usted ni se enteró de que hubo una descarga atmosférica, porque no la visualizó, ni siquiera escuchó el trueno, o sea, el sonido como tal. Y de pronto le viene una sobretensión. Son las más peligrosas y por lo tanto habrá que protegerse contra ellas. Este el acoplamiento inductivo, es la más común de todas ellas, las que vemos casi todos los días. Bueno, no las vemos, pero son las que existen en cualquier tipo de instalación por un problema de cableado y que es de pura ley, leyes de la física, o sea, al circular una intensidad por un conductor eléctrico, alrededor de ese conductor se genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético que puede tener pues una distancia de propagación, si hay otro conductor por al lado que va a inducir una FEN, una fuerza electromotriz, y esa FEN es una tensión. Eso hace que ese fenómeno que había en ese conductor se transfiera al otro conductor que no tenía ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se ven este tipo de sobretensiones? Bueno, pues cuando hay un arranque de los motores o de una carga en general, soldadura, una carga que demanda en un corto tiempo mucha corriente, hay una inducción de FEN, una tensión en ese otro circuito, y ese otro circuito que no tenía nada que ver con aquel que es el que estaba provocando el problema, sufre una sobretensión. Para eso se usan los equipos de protectores de sobretensión, que después veremos son de tipo 2, tipo 3. Son los que se usan para esos casos. Y tenemos también el tercero, que es el acoplamiento capacitivo. Acoplamiento capacitivo que ocurre fundamentalmente, y pongo este ejemplo porque se puede entender muy rápido, que cuando hay una descarga a tierra cerca de una edificación, el sistema de puesta a tierra de esa edificación ya no es teóricamente potencial cero, sino que va a elevar en un corto periodo de tiempo el potencial. Y pasa algo parecido a lo que le expliqué con la anécdota del camión que truncó un conductor, una de las fases que cayó a tierra, y eso entró hacia el resto del centro de transformación. Pues aquí pasa algo parecido, pero con el sistema de puesta a tierra. Todos esos electrodos que deben existir en la instalación, su potencial ahora pues se eleva. Ahí tienen las comunidades, tienen las provincias, donde por colores podemos pues darnos cuenta de cuál es la incidencia. ¿Por qué esto es importante o por qué lo estoy diciendo? Porque cuando usted va a hacer el análisis de riesgo, que es una de las cosas que la normativa nos establece como un requisito para determinar qué tipo de pararrayos, qué nivel de protección debe proveer, si tiene que poner o no supresores, tiene que estudiarse o tiene que determinar qué nivel de riesgo de tormenta al año tiene su área de actuación. Por lo tanto, este es un valor que se maneja en la norma y por lo tanto se lo estoy mostrando para que lo vean. Bueno, aquí están ya las Canarias. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, pues que sencillamente los problemas de sobretensiones tienen diferentes causas y diferentes orígenes. O sea, y estoy hablando de este fenómeno pequeñito que tengo aquí. O sea, ¿quién puede provocar este pico de sobretensión que puede ser desde un rayo hasta el arranque de un horno de arco eléctrico o puede ser un elevador o un ascensor o un compresor en una instalación industrial? Cualquiera de estos equipos que están aquí puede provocar este picotazo de tensión, que lo que va a haber de diferencia es si es del orden de 100 kilovoltios o es del orden de los 3000 o es de los 900. Es de eso lo que estamos hablando, pero no de que es diferente de este picotazo de tensión que tenemos aquí. Y ese picotazo de tensión es el que va a acabar con la vida de los equipos sensibles a sobretensión, fundamentalmente los equipos electrónicos. Entonces, si esos son los orígenes, pues ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, pues tenemos que tener un sistema de protección integral contra sobretensiones transitorias. ¿Qué incluye ese sistema? Lo vamos a ver ahora en detalle, pero aquí se lo estoy mostrando en términos de equipamiento. Bueno, primero que todo la normativa. Existe normativa en España y en el mundo para este tipo de problema. Muy común, insisto, es un problema común
que ahora con los equipos electrónicos tiene un coste, pero ni se imaginan ustedes lo que cuesta esto en operación y en reposiciones de equipos. Están los dispositivos, después de la normativa, pues tenemos que, para las descargas atmosféricas, se usan los dispositivos captadores de rayos, que conocemos como pararrayos, que tenemos de dos tipos. Están los tradicionales tipo Franklin, que veremos ahora que tienen algunas variantes, y los pararrayos de dispositivos cebados que tienen pues en los últimos 30 años un uso bastante recurrente en todos los mercados del mundo, no solamente en España. España es uno de los países que digamos más utiliza este dispositivo. Tiene muy buenos fabricantes, o sea, existen fabricantes en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza también tenemos fabricantes y que realmente pues todos son muy competitivos. Están avalados por las normativas, o sea que garantizamos que tengan su buen funcionamiento. El otro escalón que vimos, que es el que ya es el 60 al 80% de las sobretensiones que ocurren generalmente dentro de la propia instalación, pues se defienden de ellos con los supresores de sobretensión. Estos protectores de sobretensiones transitorias, pues también tiene varios fabricantes. Nosotros pues trabajamos aquí en PLC con Phoenix Contact, es una excelente marca. Tienen un surtido de protecciones que realmente cubren lo que usted se imagina y lo que usted no se imagina. Aquí hay que hablar de que estos protectores se ponen tanto en las líneas de alimentación, que son los más conocidos, o sea, líneas de energía, pero están las líneas de datos, en los temas de antenas, de transmisiones, en líneas de autómata, de comunicaciones de autómata, o sea, en líneas ya de control, eh, en fin, o sea, es que son tantas las utilizaciones que tienen estos supresores hoy en día, no todo el mundo tiene la gama completa. Este fabricante tiene bastante cubierto todo su espectro. Están los sistemas de puesta a tierra, por supuesto, a donde se derivan todas esas sobretensiones, las corrientes de los rayos, pues tienen que ir a tierra. De eso formará parte del sistema integral y muy importante, en los últimos tiempos, primero que todo hay un sistema de prevención de riesgo, o sea, el Instituto de Prevención de Riesgo de España tiene un documento que dice cómo hay que hacer una especie de reglas de juego para proteger una instalación con determinadas características para que el personal se proteja de las posibles sobretensiones. O sea, un documento que es público desde 2017 y que los invito a que se lo estudien. Y algo que está en el mercado ya con un nivel de, digamos, práctico que ya no es tan selecto, que son los detectores de tormenta. Esto ya puede estar en un bolsillo, como un celular, y le puede indicar si viene una tormenta y el nivel de riesgo y de acercamiento que tiene de donde usted está hasta un radio de 200 kilómetros. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay algún grupo de actividades que realmente merecen, o sea, hay trabajos en altura, construcción, que cuando hay una tormenta eléctrica hay que retirar el personal. Y sencillamente estos aparatos pues ya lo logran. Hay otros aparatos más sofisticados que como ese que les mostré hace un instante de la red de donde están las descargas, pero eso es lo que hace señalizar las descargas. No dice su descarga está a tantos kilómetros, se va acercando, es por el norte, es por el sur, sino sencillamente no lo hacen. Estos equipos sí permiten ver, detectar por a través del campo eléctrico de la atmósfera, pues si la tormenta se está acercando y si viene en dirección a usted, porque se pueden hasta triangular, 3 equipos se pueden triangular y ubicar pues con bastante facilidad esta protección. Como dije anteriormente, lo primero era la normativa. ¿Cuáles son las normativas fundamentales en España? Estas que están aquí. Yo voy a pasar esto muy rápido porque son las que son, no tenemos que hablar mucho. Reglamento de baja tensión, la guía técnica de aplicación y esta, que sí es la más importante de todas, la 62305. ¿Correcto? Y estas otras normas también que les he mencionado.
o sea, la que se dedica a los pararrayos de dispositivos de cebado, y la que tiene que ver con ya los equipos de detección de tormenta, como tal. Entonces, esa UNE, la 62305, que tiene 4 partes, es la normativa más importante que engloba todo este tema de sobretensión. Y por lo tanto, como una Biblia para este tema. Por lo tanto, se la recomendamos. Y bueno, estas otras, que son relacionadas con los pararrayos de dispositivos de cebado y con los instrumentos que les mencioné para detectar las tormentas. Bien, y esta instrucción, que es la ITC BT23, que es un poco, pues, como se interpreta todo aquello a la hora de proteger instalaciones por el reglamento español. Eso, bueno, se le informo para que sepan. Y vamos un poco ya a entrar en la parte final. O sea, que es un sistema de protección integral contra sobretensiones transitorias, que es exactamente lo que tenemos que hacer. Y veremos que un sistema de protección integral tiene que tener 4 aspectos. Uno, el primero, las protecciones contra sobretensiones externas, los pararrayos que ya conocemos, las protecciones contra sobretensiones transitorias internas, que son los protectores de sobretensión transitoria, las guías de seguridad personal y los sistemas alarma detectores de tormenta. Todo esto es lo que acabamos de ver anteriormente. Primero que todo, bueno, algo que seguramente todos conocen, que es la protección externa. Básicamente es un pararrayo que tiene un sistema de bajantes para derivar a tierra todas las altas corrientes que se generan por un impacto, y por supuesto un sistema de puesta a tierra. ¿Sí? O sea que esto es la clásica protección externa a través de un pararrayo. ¿Qué va a cambiar aquí? Bueno, pues cambiará el tipo de pararrayo. Esencialmente es eso lo que cambia. Por lo tanto, los tipos de pararrayos que se utilizan hoy en día en el mundo y por supuesto en España son estos que están aquí. Son los pararrayos de varío de punta, que son pararrayos pasivos. Están los mallados, que son también, estos son los típicos Franklin, tipo Franklin, que se conocen mucho. Están las mallas de Faraday, que se hace superficialmente y se acompañan también, como pueden ver aquí, con puntas de Franklin, puntas de pararrayos pasivos, insisto, que son estas que están aquí. Están los pararrayos tipo cable, que no son los más utilizados, son catenarias, que cubren precisamente con cables toda la instalación. Por su complejidad no son los más utilizados, pero es un método que lo recoge la norma y por lo tanto lo mencionamos. Los PDC o pararrayos de dispositivos de cebado, que es lo que quiere decir esta sigla, que tiene todos estos modelos y que tiene este tipo de protección. Es decir, a diferencia de los pararrayos tradicionales que tienen un cono de protección con un ángulo de protección, estos tienen un volumen de protección. Y que bueno, tendremos o tienen sus expresiones para su cálculo, pero se hacen generalmente a través de tablas, o sea, no se hacen cálculos, sino se calcula directamente con la tabla. ¿Cómo se calculan los pararrayos tradicionales de tipo Franklin? Bueno, por el método del ángulo de protección y por el método de la esfera rodante. Son los dos métodos que recoge la norma. Ambos están recogidos en la norma. El ángulo de protección es a partir de la altura que se defina para la punta y el grado de protección que dé el estudio de riesgo, pues se define un ángulo de protección. Y ese ángulo de protección definirá, pues, un cono que protege todas las áreas que están alrededor de la edificación. Lo mismo para la esfera rodante, que determina cuáles son los puntos donde hay que ubicar un pararrayo para lograr un efecto similar. O sea, este cono, que puede ser aquí esta, que está de esta punta hacia abajo, aquí es esta área la que está protegida. O sea, el área bajo esa esfera. Este aquí es como si fuera. Uno es derivación del otro, ¿eh? Uno es derivación del otro. Son equivalentes, no hay muchas diferencias. Y esta es la de el método de los PDC. Todos los fabricantes esto lo reflejan a través de tablas y por lo tanto usted coge el modelo, la altura del pararrayo y en función del nivel de riesgo, que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4,
pues define un radio de protección que brinda el pararrayos para generar este volumen que está aquí. Decir que el nivel 1 es el que requiere máxima protección y nivel 2 menos protección, pero todavía es alto, el 3 y el 4 menos protección. La diferencia, bueno, la ven aquí en este esquema. Este sería el mismo edificio protegido con pararrayos Punta Franklin, que son estos mástiles pequeños que hay aquí. Cada uno de estos es un mástil con un pararrayo, con una subbajante a tierra al sistema de puesta a tierra de la edificación. Si yo lo hago con dispositivos de cebado, pues es muy probable que con un solo dispositivo de cebado cubra toda la edificación y necesitaré solamente dos bajantes con su correspondiente puesta a tierra. O sea, a diferencia de este que tiene un bajante por cada, bueno, lo pueden ver aquí, todos estos que están en naranja son los bajantes, y aquí tiene pues uno por aquí y tendrá el otro del otro lado. O sea, solamente la norma exige dos. Los protectores de sobretensión, que era el segundo escalón de la defensa, ya esto estamos hablando de la onda de rayo, de transitorios internos, que pueden venir desde el exterior de la edificación. Cuando hay peligro de que haya una sobretensión tipo rayo de onda 10350, como está aquí mostrado, pues es necesario utilizar protectores de tipo 1, que todos los fabricantes que lo fabrican pues lo tienen. Aquí se trata de ver pues si es un mejor fabricante o no. La forma de onda ya la conocen, es esta, 10350, o sea que en 10 milisegundos, microsegundos, perdón, alcanza el 100% y en 50% lo alcanza en 350. Los protectores tipo 1 se prueban para ambas formas de onda, o sea, la 8 en 20 microsegundos y la de 10 en 350 microsegundos. Por lo tanto, se dice que este protector tipo 1 pues cubre los dos espectros. Estos protectores son descargadores gaseosos, no son descargadores avaristores, sino son descargadores gaseosos por la gran magnitud de corriente que tienen que manejar. Son tensiones mucho más altas, por lo tanto, el descargador es mejor o el ideal para hacerlo. Protectores tipo 2. Como ya he mencionado, son los que trabajan en onda 8 en 20 microsegundos, son los que atienden las sobretensiones transitorias que ocurren dentro de las instalaciones, es el más utilizado, por supuesto, de todos, porque cubre un espectro muy amplio. O sea, realmente la existencia, la ocurrencia de una tensión de rayos en una instalación, pues salvo que esté muy aislada y expuesta a descargas atmosféricas reales, pues puede ser que sea interesante. Pero por ejemplo, en una ciudad, ninguna empresa pues tendría muy mala suerte si tiene una forma de onda de sobretensión que tenga este comportamiento de la onda 10350. Por lo tanto, estos equipos se prueban con la tensión de la forma de onda correspondiente a 8 en 20 microsegundos. Todos esos son ensayos que están estipulados. Decir que estos protectores se usan cuando no hay peligro previo, o sea, aguas arriba, de que exista una sobretensión transitoria de onda 10350 o hay un protector de onda 10350, o sea, tipo 1, antes de este protector tipo 2. Estos se usan varistores y bueno, pues nada, son así, se conectan a la tierra o al conductor P. Y están los conductores tipo 3, también son equipos que se prueban con onda 820, pero la electrónica es mucho más rápida. Eso hace que sean los más rápidos de todos, son el último escalón de la protección, y se le pone cuando ya la protección tipo 2 no es suficiente o el equipo que se va a proteger requiere una rápida desconexión de esa sobretensión. Bien, estos son los equipos que manejamos para estas sobretensiones internas. Estos son de Phoenix Contact, estos son tipo 3. Y bueno, una protección completa con supresores quedaría de esta manera. Es decir, el primer escalón tipo 1 con descargadores de gas y los otros dos que serían con electrónica. O sea, este primero siempre será de varistores y aquí pues puede ser varistores, pueden ser diócenes.
O sea, ya aquí, pues, hay algunas diferencias, pueden ser de dos tipos aquí. Aquí siempre será varistorio, aquí siempre será descargador. Vamos a hablar de sus características. Por ejemplo, los productores sobre tensiones tienen tipo 1, muy alta capacidad de absorción, tienen una baja, media velocidad, rapidez de respuesta, o sea, son muy malos, se demoran mucho en operar porque son gaseosos, dejan pasar mucha energía y eso puede destruir los equipos que estén aguas abajo. Se usan cuando hay peligro de un impacto de rayo. Y bueno, los otros son media alta, tipo 2, media alta, por eso son los más utilizados. Y el tipo 3, muy baja capacidad de absorción, o sea, no soportan altas tensiones o altas corrientes y la rapidez es muy rápida, muy alta, y eso hace que los equipos se desconecten. La ITC23 eh, estipula donde es obligatorio el uso de estos supresores de sobretensión y donde es recomendado. O sea, eso a modo de información, no creo que nos demoremos más en ello. Significativo aquí, esta instrucción, la BT52, saben que hay un boom, por decirlo así, en la instalación de puntos de recarga de vehículos, y bueno, ahí sí está estipulado que debe llevar este tipo de protección. Además, son instalaciones que pueden incluso estar expuestas, o sea, no están en un garaje, sino puede estar al aire libre. Esto es lo más interesante que pudiéramos decir. Bueno, las puestas a tierra era el último elemento me refiero de la parte constructiva, un sistema de protección integral, y que tenía dos variantes. Tenemos sistema de puesta a tierra contra los rayos, o sea, baja los pararrayos, y la protección contra sobretensiones transitorias. Vamos a ver las características que tienen cada una de ellas. Solamente referirlo, aquí está la norma, donde está precisamente este sistema de puesta a tierra, los requisitos que deben cumplir. Decir que en ningún caso pues debe ser mayor de 10 ohm, siempre debe ser de menos de 10 ohm, y nunca debe haber menos de 2 electrodos en una puesta a tierra, que es el bajante que llega a ese sistema de puesta a tierra desde el pararrayo. Eso es para los pararrayos tipo Franklin o Mayao. Aquí tienen los dos tipo B, no hay muchas diferencias, lo pueden ver en la norma, y que son los que está establecido. En el caso de la UNE, la 21186 del 2011, que es para los pararrayos de dispositivos cebados, pues establece que pueden ser estos dos tipos de tomas de tierra. Y que recuerden que en estos pararrayos, se los mencioné, debe haber dos tomas de tierra. ¿Saben? No una sola, porque garantiza precisamente que sea continuidad, o sea, falla uno, pero tiene por dónde. Y al final, dos bajantes implica que una descarga de rayos, la corriente se divide entre dos, y el sistema de puesta a tierra sufre menos, disipa mucho más rápido esa energía. Los detectores no llevan una tierra particular, o sea, no es que hacer una tierra a diferencia de pararrayos, que por cierto, la de pararrayos hay que unirlo al resto de las tierras, no se nos puede pasar eso por alto. Es la misma tierra que usted tiene en instalación de la red eléctrica interna de su edificio o su instalación industrial. Aquí está representado, fíjense que están los tres niveles, los tres tipos de protectores, y todos van al conductor PE, porque este es un sistema que une, o sea, tiene unido el neutro y el conductor de tierra, o sea que es un neutro TNC. No hay una puesta a tierra diferente. Esto es lo que les decía, o sea, el detector como tal, uno va para rayos, el otro a tierra, y bueno, pues este péndulo va oscilando según va cambiando el campo eléctrico, y esto va sonando y alertado. Precisamente allá en el siglo XVIII, pues cuando venía una tormenta. Claro está, pienso que es bastante ineficiente, y ya lo detectaría cuando tenía la tormenta encima de usted. Los detectores que existen, aquí lo pueden ver, hay una norma para eso, son tres tipos de detectores, y desde el punto de vista del uso, pues los hay individuales, que está aquí, y los hay que son no individuales, sino para áreas específicas, poder determinar, por ejemplo, dónde se usa este. Si usted está en el medio de una construcción, en el medio del campo,
no tiene una estación meteorológica para alertarlo. Entonces, bueno, usará ese y con una aproximación bastante grande, pues lo alertará. ¿Y este dónde se usa? Bueno, pues le puedo dar algunos de los usos. Pueden ser en estadios deportivos, puede ser en playa, puede ser para saber, en las playas ustedes saben que se ponen banderas rojo, amarillo, verde, y bueno, pues pudiera haber una posible alerta por descargas atmosféricas. Ya vimos las fotos, qué probabilidades había de que múltiples descargas cayeran sobre el mar. Descarga de buques de combustibles, por ejemplo, donde saber si hay una tormenta, puede haber una descarga, puede haber chispa y puede haber una explosión o un incendio. Entonces, estos equipos ya existen bastante en el mercado, también los hay aquí en España. Bien, pues nada, ahora pasaremos a responder las preguntas. Solamente pues recordarle, porque bueno, no se los voy a recordar, se los voy a decir, esta jornada es para precisamente eh, hacer esto. O sea, tenemos, por la importancia que reviste, vamos a dar un curso que ya estará la semana próxima, a partir del día 12 y hasta el día 15, en este horario que está aquí, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en las instalaciones de PLC, pero va a ser, por supuesto, eh, no personal, sino va a ser igual que estamos haciendo esta jornada. Decirles que como forma parte del sistema, necesariamente haremos una jornada de los sistemas de instalaciones de puesta a tierra, que se estará diseñada y planificada para el 19 de abril, en el mismo horario que esta que estamos viendo ahora. Haremos, por supuesto, también el curso. Y por último, para cerrar, como todos son problemas de energía, como lo vimos al principio, pues el 19 de mayo una jornada sobre armónicos y correcciones, o sea, todo lo que tiene que ver con calidad de la energía y por supuesto el curso correspondiente. Bueno, esto es lo que tenemos. Gracias por su atención y tomo agua y pasamos entonces a responder por chat todas las inquietudes que ustedes tengan. Pues nada, ya estamos aquí listos para responder las preguntas. José tiene que decirle algo, lo dejo con él. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en primer lugar, como no sois muchos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El que tenga cualquier duda, para que no tengáis que estar escribiendo, levantaremos la mano. Aprovechando, lo hemos puesto en el chat, que nos acompaña Enrique Cernuda, que de las personas, desde luego, que yo conozco, es la más experimentada y con mayor conocimiento en el tema de protección contra sobretensiones transitorias, ¿vale? Entonces, le voy a dar paso para que os pueda responder a cualquier duda que tengáis. Y la idea es que podamos abriros, ¿vale? El micro y podáis directamente hacer la pregunta. El que quiera le da a la manita esa que hay ahí, levantéis la manita y nosotros os abrimos los micros. Porque si abrimos a todos, a lo mejor se hace un poquito de lío, ¿vale? Venga, pues nada, vamos a ver si damos paso a Enrique Cernuda y podéis empezar ya a hacer las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias. Bien. Por el chat no vemos nada. No hay pregunta. Pero bueno, la pueden hacer como explicó José. O sea, pueden activar su micro y pues preguntar. Buenos días, José, Jorge. Soy Enrique. Vale. Enrique, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, simplemente felicitarte, Jorge, por la presentación. Ha estado muy clara, muy bien estructurada y la verdad, felicitaciones por ella porque es un tema que muchas veces es muy desconocido por mucha gente y la verdad es que lo has hecho de una manera que has dejado muy claras todos los aspectos más importantes relacionados con este tema. Gracias, Enrique. Aprendimos de ti y de la tuya también. Bueno, pues no sé. ¿Le comieron la lengua a los ratones?
Si tienen alguna dificultad con el micro, bueno, lo pueden también hacer por texto, ¿no? Bueno, es cuestión de que la gente se anime, ¿vale? O sea, yo creo que podéis hacer las preguntas que consideréis. Si alguien levanta, solo tenéis que levantar la manita y automáticamente os activamos el micro, ¿vale? De todas formas, Enrique, una suerte que hayas podido estar con nosotros aquí, ¿vale? A ver si hay alguna duda y la gente quiere hacer consultas. Gracias a vosotros por la invitación. Si queréis, rompo yo el fuego y quería preguntaros ¿qué sectores son los que vosotros estáis detectando que más están utilizando este tipo de descargadores o en qué tipo de instalaciones estáis detectando más interés? ¿Sí? Yo creo, de todas formas, que están preguntando por el chat en lugar de por micro, no están acostumbrados, ¿vale? Sí, vamos a hacer una cosa, si acaso, que Alex vaya leyendo las preguntas desde su sitio, ¿vale? Y se contestan, porque yo creo que no están habituados a que se deje el micro abierto y nos utilizan. Tenemos una pregunta aquí en el chat que está diciendo, buenos días, disculpad si ya lo he dicho, ¿qué calidad, resistencia, etcétera, y materiales para las bajantes? Bueno, de resistencia, entiendo que debe ser la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Para el tema de pararrayos siempre debe ser menos de 10 ohms. En general, también para una instalación eléctrica normal. En el caso del material de que se utiliza, pues los bajantes son de cobre trenzado, o sea, conductores de cobre trenzado. Como estamos manejando corrientes muy elevadas, pues preferiblemente 50 milímetros cuadrados. El mismo conductor que se debe usar, estamos hablando de cobre, por ejemplo, para los sistemas mallados de protección contra descarga atmosférica, que son los que se despliegan en la superficie de los edificios. O sea, siempre será cobre. En tema de pararrayos, siempre será preferiblemente 50 milímetros cuadrados y resistencia de puesta a tierra menos de 10 ohms. No sé si esa era la pregunta y la respuesta. Otra participación. De todas formas, yo creo que como esto es las sobretensiones a nivel en el sector, que era lo que preguntaba Enrique, ¿no? Nosotros el público que tenemos habitualmente son electricistas y el tema de las sobretensiones yo creo que es un gran desconocido, sinceramente. Tú le hablas a la gente de diferenciales, de magnetotérmicos, cajas moldeadas, bueno, pues ahí todavía, pero las sobretensiones, salvo honrosas excepciones, no se conoce. Y aquí en Madrid, que no se ha utilizado excesivamente, ¿no? Si otras comunidades sí tienen más cabida, todavía hay gente que me dice, oye, ¿y esto cómo se conecta, no? Mira que está bastante claro, ¿no? Pero claro, no lo utiliza, pues es lo que hay, ¿no? Y esas son las dudas que a mí me gustaría que si tenéis cualquier tipo de duda, pues comentaréis. ¿Vale? Hay una manita levantada. Venga, pues ya tienes el micro abierto. Carlos García. Es simplemente, bueno, primero felicitar a Jorge, que ha estado muy bien la exposición, ¿eh? Y segundo, contar una anécdota personal, que nada más entrar de presidente de la comunidad de vecinos, cayó un rayo sobre la antena, ¿eh? Que estropeó todo el equipo, ¿eh? Y varias tomas también de televisión. Simplemente dejar constancia de que es muy, muy importante ese tipo de protecciones, ¿eh? O sea, que ya digo que muchas veces puede pasar estas cosas y parece ser que sí es habitual, ¿eh? O sea que nada más que eso, ¿eh? Nada más que dejar constancia de ello. Muy bien, Carlos. Gracias. Yo aprovecho y les invito, cuando vayan en un bus por Madrid, fíjense en las azoteas de los edificios. Verán los mástiles de las antenas, que son, por cierto, muy similares o los mismos mástiles que se usan para los pararrayos, pero van a ver muy pocas pararrayos en las edificaciones. O
sea, pues los puedo, pues que me he fijado en estos días y pues no conté más de 10, vine en bus de la casa acá a PLC y no conté más de 10 pararrayos, no llegué a 10 pararrayos. O sea que eso es un camino que todavía está virgen en Madrid y sin embargo, bueno, Carlos puso un ejemplo de que le ha pasado. Y los que no se han registrado, pues serán muchos más de los que se han dicho. No sé si puede que se haya contestado por privado, pero vamos, hay aquí una pregunta bastante interesante que dice: ¿de qué forma es la más adecuada para controlar las sobretensiones producidas por máquinas de inducción y equipos y en naves industriales, lo que son los inverters, los variadores de velocidad? Ya. Esta, si quieres, Enrique, te la dejo a ti. Sí, bien. Mira, como bien comentaba Jorge, digamos que las sobretensiones se dividen en dos grandes bloques. Las sobretensiones de alta energía, ¿vale? Donde podemos esperar pues muchos kiloamperios, muchos kilovoltios. Al final es, si hablamos siempre en términos de energía, mucha energía. El origen de estas sobretensiones suelen ser las descargas atmosféricas, las descargas de rayos, y los protectores contra sobretensiones adecuados para proteger las instalaciones contra este tipo de sobretensiones serían las protecciones de tipo 1. Deberíamos de siempre empezar nuestro sistema de protección con descargadores de tipo 1. Después, dependiendo del tipo de instalación y demás, pues podríamos seguir instalando el resto de los escalones de protección, las protecciones de tipo 2, ya en los cuadros secundarios, cerca de los equipos más delicados, y las de tipo 3 incluso directamente en aquellos equipos que puedan ser más delicados, más sensibles, o que por el servicio que nos dan puedan ser críticos para nosotros. Y el otro gran bloque son las sobretensiones de baja energía. Esas sobretensiones de baja energía normalmente están provocadas, como bien explicó Jorge en su presentación, pues por distintos fenómenos. Y uno de ellos, el más habitual, son las conmutaciones, las maniobras de red, cualquier problema que pueda ocasionar las compañías eléctricas, sobretensiones incluso generadas, que no nos vengan del exterior, sino generadas por nuestro propio proceso productivo. Arranques de motores, acoplamiento a grandes cargas eléctricas o, por ejemplo, los variadores de velocidad o de frecuencia que por su funcionamiento interno pues generan este tipo de sobretensiones. En este caso estamos hablando de sobretensiones de baja energía, porque realmente son picos de tensión que no alcanzan los cientos de kilovoltios ni un montón de kiloamperios, pero sí que son muy repetitivos y sí que pueden llegar a afectar a los equipos que puedan estar próximos. En este caso, las protecciones de tipo 2, una protección de tipo 2 sería la más adecuada. Estas protecciones de tipo 2, como bien comentó Jorge, se ensayan no con curvas 10/350, que son las que nos simulan una descarga de rayo, sino que se ensayan con curvas 8/20, curvas que tienen menor energía y que son las propias que nos podemos esperar en este tipo de equipos, en los variadores. Entonces, ahí simplemente con instalar una protección de tipo 2 en el variador sería suficiente para eliminar o filtrar de alguna manera ese tipo de sobretensiones. Pues muchas gracias, Enrique. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, aquí tenemos dos preguntas más. Vamos a responderlas brevemente. Aquí nos pregunta Javier. Lo que he visto es que primero aparecen las protecciones por separado y ahora viene todo junto. Deberíamos conocer los dos esquemas, sobre todo para revisar alguna instalación que cuente con la protección por separado. Javier, si estás en micrófono abierto, por favor, me la puedes hacer. No entendí muy bien la pregunta. Javier. Quizá tiene que ver con el tema de que ahora hay protecciones que son combinadas, de tipo 1, tipo 2, y se integran varios escalones de protección en el mismo equipo. Sí, Sí. ahora entendí. Sí, te comento rápidamente. Estas que mencionamos en la jornada son las tradicionales, las de toda la vida. O sea, tenemos protección tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Muchos fabricantes incluso ya están ofertando en el mercado ya hace algún tiempo
pues unas protecciones combinadas que son tipo 1+2, que son unas protecciones que pueden traer confusión porque, bueno, no sabemos si cómo es que es posible que tenga las dos, porque a veces había que mantener una distancia de separación para que se pudieran entender entre ellas, la tipo 1 con respecto a la tipo 2, o sea, una impedancia que hubiera en el medio. Sin embargo, ya eso no es necesario con estos fabricantes. Fabricantes ya de prestigio ya dan una protección combinada 1+2, que sería una solución más integral, por supuesto, que una sola protección tipo 2, y nos quitamos de arriba, bueno, el tener que estar combinando ambas protecciones. Donde haya un riesgo, que para eso hay un estudio de riesgo que se realiza en cada instalación y hay peligro de que ocurra una sobretensión externa, o sea, de origen externo, pues es conveniente sin duda poner tipo 1+2. Incluso en términos de precio, pues ya es mucho más económico poner una combinación de estas dos, sea 1+2, que poner una combinación por separado, 1 y una protección tipo 2. Aclarar que en el mercado puede ver, y hay que ser muy cuidadoso, que las protecciones que aparecen como 1+2 sean realmente dos protecciones en una sola. Es decir, que tenga descargadores de gas, que tenga también varias historias. Eso yo creo que lo puede explicar muy bien Enrique, que a nosotros Venga, Enrique. nos dio una charla magistral y yo creo que eso lo vais a entender muy bien. Aprovecho también, Enrique, antes, por favor, quien se quiera descargar el manual técnico y la presentación, la tenéis en el apartado de la derecha que pone documentos, simplemente 2 PDFs y lo descargáis, ¿vale? No sé si lo habíamos dicho para que lo tengáis en consideración, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Enrique, si no te importa, queremos abusar de tu confianza. No, es lo que estaba comentando Jorge. Tradicionalmente se han instalado los 3 escalones de protección de forma individual e independiente. También es cierto que es muchas veces lo más aconsejable dependiendo del tipo de instalación y de los problemas que queramos eliminar. Es decir, cada uno de los escalones, cada uno de los tipos de protección tiene también su lugar habitual de instalación. Una protección de tipo 1, allá donde querramos instalarla, si necesitamos instalar una protección de tipo 1, que es siempre que preveamos la posibilidad de que haya una sobretensión originada por una descarga de rayos, siempre que necesitamos protegernos contra esas sobretensiones de muy alta energía. Esas protecciones, su lugar óptimo de instalación es cuanto más aguas arriba, mejor. Todos estos descargadores de sobretensión están pensados para instalar en las acometidas en baja tensión. Entonces, cuanto más aguas arriba, en el cuadro general de acometida, aguas abajo del trafo, siempre donde más aguas arriba podamos meterle mano en la instalación, sería el lugar óptimo de instalar esas protecciones de tipo 1. Las protecciones de tipo 2, que instalaríamos aguas abajo de ese descargador, son unas protecciones que son más rápidas que una protección de tipo 1. Son más sensibles, protegen mejor, dejan una tensión residual, que se llama, que es el nivel de protección que nos ofrecen los equipos, más baja, más ajustada a las tensiones nominales de los equipos que vamos a conectar en nuestra instalación. Y esas protecciones conviene instalarlas lo más cerca posible de esos equipos que queremos proteger. Al fin y al cabo, como decía Jorge, es electrónica, que es la más delicada y la más sensible que nos podemos encontrar. Entonces, pues instalaríamos esas protecciones de tipo 2 pues, en los cuadros secundarios, en los cuadros de distribución. Existe también, como bien os han explicado, una protección, un tercer escalón de protección, las protecciones de tipo 3. Estas incluso se instalarían directamente en equipos individuales, ya ni siquiera en cuadros, sino en los equipos individuales que quisiéramos proteger de una manera especial. Pues un ordenador, por ejemplo, un televisor, un autómata en una instalación industrial, equipos de control de climatización, directamente lo más cerca posible de esos equipos. De lo que se trata es de minimizar la posibilidad de que entre la propia protección y el equipo que estamos intentando proteger, o el área o la zona de nuestra instalación que estamos intentando proteger, evitar que se pueda volver a inducir una sobretensión, ¿de acuerdo? Por un cableado que pueda pasar próximo o lo que sea. Y entonces, ¿de qué manera minimizamos esa posibilidad de que entre donde instalamos el descargador y el equipo en ese tramo de cable se nos pueda volver a inducir una sobretensión? Pues instalando la protección lo más cerca posible de esos equipos o de esas áreas que queremos proteger. Es por eso que existen esos 3 escalones con unas zonas bien diferenciadas. También es cierto que en muchas instalaciones no es posible conseguir
esa distancia, es decir, directamente en el cuadro de acometida pues ya tenemos electrónica que necesitamos proteger, o directamente a una instalación solamente le podemos meter mano a partir de un cierto punto de la instalación, en un cuadro eléctrico, y ahí pues tenemos la posibilidad de que a ese cuadro eléctrico le pueda llegar una descarga de rayo importante. Estoy hablando también, por ejemplo, pues de una instalación como puede ser una vivienda unifamiliar, un chalet. Digamos que directamente pues en el cuadro de acometida ya tendríamos muy próximos todos los equipos electrónicos que queramos proteger. Incluso en el cuadro de contadores puede estar muy próximo directamente al cuadro de vivienda. Entonces, en esos casos donde no tengamos esas, digamos, áreas definidas dentro de la instalación, porque es una instalación muy pequeña en extensión, sí que lo más óptimo, por el ahorro de coste que tiene, por el ahorro de tiempo de instalación que tiene también y por el espacio que nos ahorramos, es instalar protecciones combinadas, protecciones que aunen los dos escalones de protección, instalarlas en ese mismo punto de la instalación. Por eso, pues, por ejemplo, pues directamente a la salida al cuadro de contadores, en una instalación que sea pequeñita, que sea una vivienda, por ejemplo, unifamiliar, sí que podríamos instalar una protección de tipo 1 y de tipo 2 en ese mismo cuadro, en ese mismo armario, ¿de acuerdo? En el cuadro de vivienda directamente. Pero, por ejemplo, si hablamos de una instalación en vivienda, pero que tenemos un edificio con distintos pisos, pues lo suyo sería instalar, por ejemplo, pues la protección de tipo 1 directamente en el cuadro de contadores y las protecciones de tipo 2 en los cuadros de vivienda ya próximos a esos equipos que todos tenemos en casa y que son los que queremos proteger. Es decir, depende de un poco de contra qué nos queramos proteger y qué tipo de instalación o los distintos armarios o las distancias que puede haber dentro de la instalación, el que podamos optar o que sea mejor optar por soluciones individuales, colocando cada escalón en el armario más apropiado, o soluciones combinadas para poder agrupar los dos escalones de protección en el mismo punto. Gracias, Enrique. Voy a agregar solamente una cosa. El asunto de cuánto protección se pone y dónde se pone también tiene que ver con lo que hay de equipamiento. Si usted lo que va a proteger sencillamente es una cafetera eléctrica, no vale la pena. Pero si usted, como en muchas instalaciones ocurre, hay equipamiento que vale decenas y cientos de miles de euros, pues evidentemente tendrá que gastar un poco más de dinero en las protecciones. Y habrá que poner protección tipo 1, habrá que protección tipo 1 más 2 y habrá que proteger con supresores tipo 3. Es decir, que dependiendo del capital tecnológico que esté invertido en una instalación, habrá que poner las protecciones que se correspondan. Y eso es importante porque no siempre se le tiene en cuenta. Cuando usted valora, y se lo digo por experiencia, lo que cuesta la protección con supresores de tensión, comparado con el daño que ocasionan las sobretensiones, no es comparable. O sea, es infinitamente mucho más económico poner los supresores que cubrir los gastos que las sobretensiones ocasionan. Sí. Es que te quería, a propósito, aunque creo que ha quedado claro, cuando él habla de los dispositivos que valen dinero, pero hay otra cosa que en muchas ocasiones es infinitamente más caro, y son los tiempos de parada en la industria, la que te organiza, ¿no? Que se ha cepillado un PLC y el PLC ya es antiguo, ya no existe, lo tienen que reponer. Los tiempos de parada son terribles. O sea, pero vamos, nosotros aquí, si estamos hablando de una vivienda y no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues todo tiene importancia, pero claro, es relativo en relación al otro, ¿vale? Ya no interrumpo más, solamente quería hacer ese comentario que me parece que, bueno, que está incluido en los gastos, claro, la inversión que se hace frente a lo que se puede venir encima. A lo mejor Enrique quiere hablar de esto después, pero quiero decir algo que no se me puede pasar por alto. Una de las cuestiones que dije al principio de la jornada es que usted no ve las sobretensiones, o sea, no es algo que se ve como se ven otros fenómenos de la electricidad. Son silenciosas y ocultas. Por lo tanto, la única forma de hacerlo es a través de la detección con instrumentos. Creo que es el único, Enrique, si no me rectificas, Phoenix Contact es el único que tiene ahora en el mercado una especie de analizador de sobretensión. O sea, digo analizador para hacer un símil con el analizador de redes.
O sea, no existe ningún equipo que pueda registrar, como puede ser un metro contador de energía, como puede ser un analizador de redes que registra armónicos y otras variables eléctricas, pues existe ya en el mercado un analizador, por llamarlo, de sobretensiones. Enrique, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Sí, realmente es eso. Quería que comentaras esto porque creo que Phoenix Conta es el único que tiene esto. Y para monitorear, por ejemplo, un edificio, no, aquí no tenemos ese problema. Sin embargo, usted lo pone y Enrique le va a explicar cómo pasa estas cosas. Sí, sí. Sí, correcto. Es un monitorizador de sobretensiones, un registrador también, que lo que hace es medir todas las posibles sobretensiones que pasan por un cableado eléctrico. Es un equipo además que es muy sencillo de instalar, ya que no necesitamos hacer ninguna modificación en la instalación, simplemente son 4 sondas que colocamos sobre cada uno de los conductores de fase, por ejemplo, un trifásico más neutro, cada uno de los conductores de fase y el neutro, simplemente esas sondas van apoyadas sobre el propio conductor y fijadas al conductor con una simple brida. Esas 4 sondas se cablean al equipo, al registrador, que lo que hace es pues, registrar todas las posibles sobretensiones que pasan por ese cableado y las registra y las monitoriza de tal manera que podemos conocer pues, la amplitud de esa sobretensión, el momento desde luego en el que ha sucedido, el día, hora y minuto en el que ha sucedido, como os decía, la amplitud, la energía asociada a esa sobretensión. Incluso podemos llegar a ver directamente, como si fuera una pantalla de un osciloscopio, la curva de la sobretensión, el pico que nos ha llegado. La forma de acceder además a todos esos datos es a través de Internet. Este equipo directamente se conecta a Internet, manda todos estos datos a la nube y simplemente registrándose en una página web puedes desde cualquier lugar del mundo acceder a ese equipo y a los datos registrados por ese equipo. Esto sirve, pues eso, pues como decía muy bien Jorge, para muchas veces demostrar que los problemas que pueden estar sucediendo en una instalación pues pueden ser ocasionados por sobretensiones, sobre todo cuando no están originadas por descarga de rayo, porque un rayo es bastante fácil de ver y de recordar que ha habido una descarga de rayo en una instalación, pero esas otras sobretensiones producidas por maniobras, microcortes, cualquier tipo de conmutación, cualquier problema que pueda sobrevenirnos por la red de acometida eléctrica, como decía bien Jorge, son mucho más ocultos, no se ven. Y a no ser que tengas algún equipo que los detecte, los registre y tú puedas después ver que realmente haya habido una sobretensión, pues pasan totalmente desapercibidos y al final no sabes contra qué te estás enfrentando y tampoco sabrías cómo solucionar ese problema. Yo me había retirado para buscar el equipo, pero joder, había que desatornillar y tal para que lo vieran, que es una cosita pequeña, es como un mini PLC, como una fuente de alimentación. Pero bueno, como de esto va a haber ocasión, no hay problema. Pues, Enrique, sé que tenías una reunión al cuarto, te has pasado aquí 15 minutos. Ya me están reclamando. Pues nada, daros las gracias a todos y bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, ¿vale? Venga, pues hasta otra. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.